Estamos haciendo un programa especial con lo mejor del Foco a lo largo de este 2022 que termina. Espero que disfrute la selección que hemos hecho para ustedes. Tenemos este estilo que lo ocupa muy bien y lo aprovecha muy bien el propio arquitecto para, a partir de esa planta, poder distribuir los diferentes espacios que decíamos hace un momento que tendría el nuevo mercado. Muy bien, ¿no? Él recupera, aquí hay restos, estamos caminando sobre los restos del viejo Colegio de San Gregorio y él los recupera, ¿o es una recreación? No, en realidad quedó en pie. Por ejemplo, veamos toda la base, si vemos nosotros el estilo de los vanos, de los marcos de las ventanas, son a la usanza de la época colonial. Los arcos, combinando ya la piedra de tezontle con la cantera, ¿no? Hace ya una mezcla, pero en realidad la planta es la misma. Sobre todo de esa parte, ya en el mercado ya se había destruido gran parte en el siglo XIX de lo que había sido el convento, pero el claustro había quedado todavía ahí deshabitado y él ocupa este espacio. Y también se descubren elementos cuando abren la calle de República de Venezuela que los propios jesuitas llamaban las obras nuevas. Exacto. Que fueron obras que realmente nunca concluyeron porque fueron expulsados. Entonces esos elementos que habían quedado, pues por decirlo de alguna manera, como a medias, también son aprovechados. Sí, la expulsión se da en 1767, la expulsión de los jesuitas. Es un día que ha sido poco frecuentado, poco recordado y que debe haber sido un día completamente dramático. Llega la orden de que deben salir, firmada por el Marqués de Croix, y lo que hacen, imagínese usted el Colegio de San Ildefonso, rodeado por el ejército de Flandes. Se ingresa al lugar, se sacan a todos los alumnos y maestros que estaban en el Colegio de San Ildefonso y se los llevan. Y al mismo tiempo inicia la destrucción de una de las bibliotecas más grandiosas que había en la Nueva España. Hay crónicas que cuentan que los libros, los soldados los aventaron a la calle sobre lo que hoy es San Ildefonso y otros los mandaron a una bodega tan húmeda que en poco tiempo hay libros de los que no se salvó una sola hoja. Me parece brutal. Ese día debe haber sido terrible en la Ciudad de México. Salen 300 jesuitas expulsados de la Nueva España, y eso afecta a todo el circuito de colegios, de centros de educación que se hallaban bajo su cargo. La Profesa, que era el Oratorio de San Felipe Neri, el Colegio de San Pedro y San Pablo, San Ildefonso, San Gregorio, Loreto, ¿no? El Templo de Loreto. Y eso fue un momento de convulsión tremendo. Si uno piensa en esta zona de la ciudad, Sergio, entra una sensación muy extraña, porque aquí estuvo, en esta parte, que es, digamos, la parte fea del centro, la parte no cuidada, la parte siempre postergada, es donde se despertó, se desató y se acumuló el conocimiento y el saber. Exacto. A ver, dices dos frases que me parecen fundamentales entender y que me parece que es una vocación que sigue aquí en estos gruesos muros. La educación, el saber, y otro de los elementos, el espíritu crítico del conocimiento. Justamente la expulsión de los jesuitas es un pensamiento crítico adelantado, ya rebasado por la corona española y por las representaciones, es decir, por los virreinatos. Por ello es que no hay ningún estado de resistencia por parte de las autoridades reales, tanto en España como en las colonias de América, la expulsión de los jesuitas, porque era muy claro que ese pensamiento crítico, revolucionario, adelantado, pensemos desde Sigüenza y Góngora, con pensamientos adelantados, la propia Sor Juana Inés de la Cruz, que discutía el fervor de un pensamiento ilustrado, que no gusta e incomoda
a estas sociedades todavía conservadoras de este pensamiento renacentista que va a dar lugar en estos espacios. Y mira, esto que estamos... Lo dice Justo Sierra, perdón, sí. Al inaugurar la universidad, que es precisamente en 1910, dice, están en San Ildefonso y dice, aquí la verdad no había que buscarla, porque ya estaba dada. Era Dios y el Rey. Dice, lo que estamos haciendo nosotros es la proeza del pensamiento. La verdad, tenemos que buscarla, tenemos que encontrarla. Lo que llaman la duda razonable. Y es el arranque de una nueva era, porque el otro era pues, una acumulación de conocimiento teológico, filosófico brutal. Clavijero, Francisco Javier Alegre, Carlos de Sigüenza y Góngora, etcétera. Pero entra un nuevo aire y todo ese aire sí ha seguido o siguió permeando durante muchísimo tiempo esta zona del centro. Pues la Escuela Nacional Preparatoria funciona hasta finales de los 70s. Creo que eso es importante recordarlo en esta historia de la presencia jesuita en esta zona, es que efectivamente, como decía Sergio hace un momento, muchos espacios conservan su vocación educativa. San Pedro y San Pablo no como escuela, sino como biblioteca, pero de alguna manera el tema del conocimiento va a seguir aquí presente y eso también nos explica por qué es aquí, en esta zona, donde vamos a encontrar algunos de los primeros ejemplos del muralismo mexicano, ¿no? Claro, esta es la segunda generación de muralistas, siguiendo la arbitrariedad con que marcamos fechas, ¿no? Héctor y Beca, en que siempre nos interesa marcar un fin. Sí, eran alumnos de Rivera, digamos, ¿no? Precisamente, ¿no? No, o sea, el caso Pablo Higgins, que es de quien estamos viendo ahora estos murales, Pablo Higgins incluso tiene primero una cercanía con Diego Rivera, que es quien le invita a que venga aquí a plantear, porque desde inicio, desde el proyecto original que Aarón Sanz encarga sobre este edificio es que tenga murales, ¿no? Pero después hay una disputa por no darle este espacio, Pablo Higgins, a Diego Rivera. Diego Rivera quería este espacio para aquí plasmar. ¿Sabes que si uno lee el momento de cómo fue la disputa por los muros de San Ildefonso? Bueno. Imagínate los egos de estos señorones diciendo, a mí, ¿por qué me dieron esos muritos? Claro. Bueno, revueltas, ¿no? Que le dan el peor muro. Fermín Revueltas. Bueno, Revueltas hasta va a hacer una huelga un día, pero eso ya lo platicaremos en San Ildefonso, pero sí hace una huelga un día. O sea, pero ¿qué quiere decir? Que al final del día lo que está presente es que se convierten los padres de una nueva revolución cultural. Así como los jesuitas lo habían hecho 2 siglos atrás, esta nueva generación de artistas, Charlotte, Revueltas, Rivera, Siqueiros, Alba de la Canal, Guadarrama, ¿no? Pujol. Estos artistas están haciendo una nueva revolución y no coinciden la idea de un muro pequeño. Acuérdense que el muralismo, una de sus reglas es que se mire a 3 metros de distancia. Lo que vamos a ver aquí es otro ejemplo precisamente de este arte que se da a principios de la colonia, del virreinato, ¿no? Esto es lo que se conoce como una capilla abierta, ¿no? Y yo me imagino que la gente se va a preguntar, bueno, ¿y qué es una capilla abierta? ¿Cuál es su función? ¿Para qué sirve, no? Las capillas abiertas, digamos que no son como un tema común a lo largo del virreinato de la Nueva España. Estos eran lugares muy especiales donde había una gran concentración de nativos, de indígenas. Era tanta la demanda del bautismo y de generar la misa que los frailes, en este caso franciscanos, idearon la manera de poder congregar a la gente. Hay muchas especulaciones acerca del por qué es una capilla abierta y por qué no es una capilla cerrada. Hay algunos autores que proponen que en época prehispánica, como ellos no estaban acostumbrados a estar en lugares cerrados, pues preferían tener su culto, su libre culto en lugares abiertos, ¿no? Es una manera de combinar tanto lo que pensaban los frailes católicos como en la época prehispánica, porque recordemos que en época prehispánica la gente estaba acostumbrada a llevar a cabo todos sus rituales al aire libre, ¿no? Entonces, o sea, habría que pensar, perdón, que nosotros vemos, por ejemplo, Templo Mayor, las maquetas, hay unos templos encima de los basamentos. Ahí no entraba la gente, ¿no? Como o sea, tal, no, la gente estaba fuera en la plaza. Exacto, era la gente que se encontraba en la plaza. Entonces, si observamos estos recintos, pues podemos darnos una pequeña idea de cómo estamos en una plaza en donde había una congregación de gente, ¿no? La otra hipótesis sería que por no haber sido bautizados no podían ingresar a un recinto sagrado. Podría ser, pero tenemos que tomar en cuenta que las personas que vinieron como las órdenes medicantes de los franciscanos no venían con esa idea de que a lo mejor los indígenas eran menos que otros, sino ellos venían a integrar.
Entonces, yo más bien creo que fueron los frailes franciscanos y entre las demás órdenes que se dieron cuenta que pues simple y sencillamente el culto que ellos venían a traer no se iba a acoplar o no iba a ser tan fácil que si no había algunos cruces. Exacto, que no había unos cruces, ¿no? Que se acoplara tan sencillo. Entonces, pues podemos ver que la capilla pues cumple esos requisitos de la época prehispánica, ¿no? Que es abierta, que es grande. Incluso se sabe que en otros lugares donde hay capillas abiertas, pues se encontraba la cruz atrial, ¿no? Aquí, bueno, es raro, no encontramos cruz atrial. Debió de haber tenido, ¿no? Seguramente tuvo, no tenemos el dato exacto qué fue lo que le sucedió, pero seguramente en algún momento cuando existe una intervención, pues podremos darnos una idea. Esto está cerrado, pero esa roca que está ahí, ¿qué es? Ok, está cerrado por cuestiones, hace poco falleció el custodio que teníamos aquí, lamentablemente, estaba abierto. Algunos investigadores proponen que son ciertos restos de las esculturas de época prehispánica que están modificadas ya para después de la época del virreinato y de la colonia, ¿no? Volvemos a lo que le decía, hay que recordar que el culto no lo van a insertar de manera tan agresiva, y menos aquí como ya platicamos en Tlalmanalco, va a ser de una manera un poco más tranquila, ¿no? Entonces no son tan invasivos. Y al pararnos frente al pebetero olímpico, pues inmediatamente se nos viene el nombre de Enriqueta Basilio. Enriqueta Basilio, la música de Mabarak, ¿no? de esos Juegos Olímpicos, la sombra trágica que los acompañó, la boda de un atleta Sí, rusa, ¿no? Sí, la polaca, Vera Charlavska. La polaca rusa que se casa en la catedral. De la Unión Soviética, digamos. Sí, de la Unión Soviética en esa época. Sí, que se casó. Vera Charlavska. Claro. Y que además fue la sensación en la prensa de la época, ¿no? Quizás la última gimnasta con cuerpo de mujer, porque ya después empieza la moda de de que ¿dónde dejas a Nadia Comaneci? No, pero Nadia Comaneci, me refiero a que eran mujeres, o sea, todavía eran ya desarrolladas. Después empieza la etapa de las niñas gimnastas, que empiezan ya a hacer cuerpos más pequeños para hacer más vueltas, más piruetas. Pero Vera Charlavska fue de las últimas gimnastas a nivel mundial que tenía cuerpo de mujer, o sea, sí era hacer ejercicios, pero para una mujer ya hecha y derecha. Luego empiezan a empezar con niñas que daban más vueltas, más giros por su misma complexión, ¿no? ¿Qué representa la llegada de Enriqueta Basilio Bueno, primera mujer, ¿no? Es la primera. Es la única, un fuego olímpico. para empezar, es la única mujer, la única mexicana que está en el Museo Olímpico de Lausana, por lo mismo, porque tú ves la película y las delegaciones rompen filas, están formadas todas. Cuando ven entrar una mujer, los propios, mira, hasta se me chiró la piel, los propios extranjeros no lo pueden creer que sea una mujer la que lleve la llama. Entonces rompen filas, se acercan a la orilla de la pista para tomarle fotos, cuando todavía eran tu foto que tenías mandada a revelar, para verla pasar, porque no podían creer que una mujer fuera la que encendía el pebetero. Y decían que la leyenda dice que la escogieron porque de verdad tiene una forma de correr muy bonita. O sea, sí, la estoy viendo. Bueno, la vamos a compartir. Tú la ves y ves cómo su zancada es muy estética y nunca baja, nunca se encorva, camina a pesar de... ¿Cuál es la historia? ¿Quién es Enriqueta Basilio? ¿Sabemos? Sí, es una atleta muy prominente a nivel nacional, que muchos dicen que el hecho de haber sido la abanderada es la que impide que a lo mejor hubiera podido tener un mejor resultado, porque dicen que la empiezan a proteger a partir de entonces, la empiezan a cuidar mucho, la aíslan del resto de la delegación para que no se corra la voz de que ella está entrenando para hacerla. O sea, querían que fuera toda una sorpresa, ¿no? Y ella misma la separan del equipo, entonces nadie sabe dónde está Queta, nadie sabe cómo está entrenando, la hacen subir la escalinata un chorro de veces y dicen que eso la desconcentra, pero era una atleta nacional muy efectiva, a los que muchos atañen de que el hecho de haber sido abanderada, haberla aislado, haberla sacado de sus procesos de entrenamiento, la afectó mentalmente, porque estamos hablando de que en ese entonces tenía 20 y tantos años, o sea, una joven que te meten en esa presión de tu país, de que cómo corres, de que no se fuera a caer, o sea, todos los miedos que cualquiera de nosotros tendríamos de que, oye, te está viendo el mundo y vas a tener que subir esa escalinata sin el menor error, ¿no? Sin poderte... Pero además los miedos de toda una nación, ¿no? México se estaba estrenando en el campo de los Juegos Olímpicos. También el hecho de que escogieran una mujer habla de un país que se quiere mostrar como moderno ante el mundo. Incluyente. ¿No? Exacto. Entonces por eso también eligen una mujer, por eso también todo este proyecto cultural de los olímpicos, artístico, ¿no? Hay esta idea de que México pues está entrando como al concierto de naciones y pues querían hacerlo echando la casa por la ventana, ¿no? Hay una leyenda urbana que se comentaba mucho aquí en el Comité Olímpico, que aíslan a Queta porque también había mucho el temor
había militares dentro de la delegación mexicana, había el temor de que las protestas se pudieran involucrar en el movimiento olímpico, como finalmente sucedió con el Black Power por parte de Estados Unidos, pero había mucho miedo de que los mexicanos tuvieran una reacción. Entonces, algunos miembros del equipo dicen que por eso la aislaron, porque había ese temor de que se pudiera prestar ella a una protesta o a unirse a la protesta. Y entonces, ese aislamiento fue el que provoca que realmente no figurara en la disciplina del atletismo, pero su nombre queda marcado en la historia. Para siempre. Para siempre. ¿No? Es la única mexicana que está en el Museo de Lausanne, la única, por haber encendido un pebetero olímpico. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, no se vaya, vamos a continuar recordando las historias del Comité Olímpico Mexicano. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Distrito de Columbia. Colapso de la línea 12 del metro. Una sociedad que no está acostumbrada. Los sujetos robaron un automóvil. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9 puntos. Como seguro médico, dental y también planes de seguro. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. De la ciudad de Historia, Tamaulipas, una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren terminó. Me recibes y te recibo. ADN 40, siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el quehacer de informar. Es afinar la escucha y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo ha evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social, es debate y opinión sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Y siempre desde el lugar de la noticia. Porque lo que usted ve en la pantalla todos los días no se puede hacer solo, se hace con un gran equipo. Colaborar de aquí para allá, pero también de allá para acá. Hoy quien demanda información, quien consume información, quiere interactuar, recrear, enriquecer las noticias. Las historias de la realidad que usted quiere, requiere y necesita todos los días, a todas horas, para estar informado. De no olvidarnos de lo que hacemos y para quién lo hacemos. Pero estamos de regreso en otra sección de la colonia Anzures para continuar ese viejo relato que iniciamos hace unos meses y nos acompaña en esta ocasión. Es un periodista de larga trayectoria, fue director del Nacional, subdirector del periódico La Crónica, escritor, tuitero frecuente, por llamarlo de alguna manera, el doctor Francisco Báez, una persona que entre pues, muchas cosas que ha hecho a lo largo de su vida, ha sido un habitante de la colonia Anzures durante muchísimos años, durante la primera parte de su vida. Se fue un tiempo, doctor, y luego regresó. Te puedo decir que yo viví aquí en esta colonia los primeros 20 años de mi vida, del 54 al 74, y los últimos 17. Claro, ¿no? Ok, entonces le ha tocado dos momentos de una colonia que está, lo hemos platicado en alguna ocasión, es una extensión del bosque de Chapultepec, que se vuelve uno de los ranchos o parte de uno de los ranchos y de las haciendas que rodean esta zona, el rancho de la Verónica,
la hacienda de los Morales, todo forma parte del mismo conglomerado, tiene una larga historia, se le entrega a Isabel Moctezuma desde los tiempos de la colonia y inicia su desarrollo en el siglo XX. Esto queda a lo largo del siglo XIX convertido pues como en un lugar de cultivo, como rodeado de ríos, lo que hoy es Darwin era el río de los Morales, el circuito interior era el río del Consulado, el río San Joaquín, pues el río que se llamaba de ese modo, el río Polanco bajaba por lo que hoy es Campos Elíseos, y a lo largo de este lugar se van formando diversas haciendas y ranchos en los que se encuentran pues, tierras de sembradío hasta principios del siglo XX, en que por especulación, qué raro, hecha desde Londres, se decide comprar una gran porción de terreno en esta zona para hacer dos cosas. Un hospital que pudiera atender a la comunidad británica que vivía en la ciudad y el resto del terreno para dedicarlo a la especulación. Bueno, un tramo, perdón que te interrumpa, pero un tramo también importante por instrucción de Yves Limantour para la extensión y el embellecimiento de Chapultepec. El bosque de Chapultepec, ¿no? Iba a ser la idea que en 1907 emprende Limantour. Limantour también forma parte del proyecto especulativo en ese momento, ¿verdad? Pero bueno, después por una serie de operaciones diversas, queda en manos de unos empresarios ingleses. Así es. Y la idea es hacer, donde hoy es el Camino Real, levantar un viejo hospital donde me parece que a usted le operaron una oreja. Es correcto, es ¿verdad, correcto. doctor? Porque, a ver, cuéntenos. Siendo yo niño, estaba viendo la tele, me caí y me rajé toda la oreja, y entonces mi mamá corrió, vivíamos en la calle de Heródoto, hasta el hospital inglés que estaba donde hoy está el Camino Real para que me la suturaran. Muy bien. Y bueno, de ese hospital inglés creo que vale la pena hablar un poco del fundador, porque es un personaje que, bueno, es complejo, pero dejó un gran legado en México, no solo en la Ciudad de México, pero es Whitman D. Pearson, que llegó a México por invitación de Porfirio Díaz para hacer el gran canal del drenaje de la Ciudad de México. Entonces él hace pues esa primera gran obra hidráulica. Le entra a los negocios petroleros. Exactamente. De la Compañía El Águila, ¿no? Él funda la Compañía El Águila porque cuando está haciendo el ferrocarril por el Istmo de Tehuantepec, encuentran yacimientos petroleros, funda la Compañía El Águila, que va a ser pues también una empresa muy importante en las relaciones diplomáticas entre México y el Reino Unido. Por la expropiación petrolera precisamente se rompen relaciones, y pues Pearson, gracias a la iniciativa de su esposa Annie Pearson, mujer también muy interesante del movimiento sufragista británico, de las que logran el voto femenino, pues ella propone que se haga este hospital como una obra de caridad, como una manera también de dejar algo gracias a la gran fortuna que hicieron en México. Entonces, bueno, importante recordar a este personaje porque hizo muchísimas obras. Pearson & Son es la compañía que, digamos, compra y comienza a fraccionar esta colonia en un proyecto que parecía que no iba a ser un negocio. La urbanización comienza en 1920-23. Hay un anuncio del Universal de 1923 donde ya se anuncian terrenos. Vaya usted a vivir a tierra firme, dice el anuncio del Universal, no se quede en este lugar pantanoso, infecto que es la Ciudad de México, vaya a respirar los aires del bosque de Chapultepec y a un lugar que no se hunde ni tiene desniveles. Y los primeros terrenos que se venden, es curioso, lo platicábamos, es en la calle de Tolstoy y Mariano Escobedo, donde llega a vivir Plutarco Elías Calles. De ahí viene el dicho: aquí vive el presidente. Y el que manda vive enfrente. Y el que manda vive enfrente, porque pues ahí estaban sus peleles viviendo en el palacio, en el castillo de Chapultepec, y el maximato, el jefe máximo de la revolución, pues se ejercía desde esa calle, que hoy es un lote baldío. Hubo una serie de edificios muy famosos. Y va a haber un edificio muy grande sobre el cual hay algunos pleitos por el tamaño, etcétera. Claro. No queda nada de la casa que fue de Plutarco Elías Calles. Este contraste es brutal. Estamos en la tranquilidad pero rodeados de vías que siempre suelen estar congestionadas. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso.
Pero bueno, se inicia la urbanización, los primeros 4 lotes los compra Elías Calles, Plutarco Elías Calles, y comienza un proceso muy lento de 20 años en los que se empiezan a levantar las 3 secciones. 20 y más. Claro, porque, claro. digamos que empieza... Hasta 40 termina la primera sí, sección. Empieza en la zona que está cercana al Camino Real, luego se viene para acá, luego se va más lejos, hasta... De hecho, hay 3 colonias. La Anzures, la Nueva Anzures y la... Verónica. No, la Casablanca. Ah. Del otro lado está la Verónica. Y la Verónica siempre fue como una colonia diferente a esta, pero estaban muy unidas. Ya luego veremos por qué ya no. Bueno, pues estamos ya en las salas de exhibición del Museo de Sitio del Colegio. Nuestra Pinacoteca Virreinal reúne firmas de artistas muy sobresalientes como Cristóbal de Villalpando. Esta obra es un Juan Correa, Francisco Martínez, Vallejo, y veremos en otras salas obras de Nicolás Rodríguez Juárez, Miguel Cabrera, etcétera. Todos los grandes pintores del barroco mexicano. Sí, finales del 17, todo el 18 y algunas obras del 19. Me quiero detener en esta pieza. Este es una escultura procesional, está vestida con esta túnica manufacturada por las colegialas. Esta famosa frase de "se quedó a vestir santos", pues sí era la realidad de muchas de las mujeres aquí en Vizcaínas, que, como les decía, se quedaban a trabajar aquí mismo en el lugar donde se formaron. Entonces, ¿Qué edades tenían las vizcaínas que estaban en esto? Se estableció diversos niveles de conocimiento. En un primer momento, las enseñanzas que se les daban era a leer y escribir, las cuentas, que eran como aritmética básica, música, doctrina cristiana y bordado. Tenemos una de las colecciones más sobresalientes de textiles a nivel nacional. Pero había unas que no se iban, que se envejecían aquí. Sí, de hecho el colegio se vio en la necesidad de hacer un asilo. Estas mujeres que le habían dedicado su vida al colegio, no se casaron, no tuvieron hijos, se tuvo que hacer un asilo. Entonces, los registros justo en nuestro archivo histórico nos dicen que nunca se echó a nadie a la calle. La última persona falleció en 1996. Entonces fueron bastantes años y esta túnica pues muestra como esa labor de muchos años de estas mujeres. De trabajo. Es impresionante esta obra que está aquí. Esta sala es del ciclo de la Pasión. Este es el Cristo de la Columna, justo lo podemos ver atado para la representación de todo este flagelo. Si se fijan, ya el costillar está descarnado, sí. Podemos ver incluso los huesitos de las costillas. Las pelucas son de cabello natural. De cabello natural, sí. Las colegialas, ¿no? A modo de demanda, solicitaban un milagro, esto ocurría y de su propio cabello ellas confeccionaban estas pelucas. A mediados del siglo XIX, con las leyes de reforma y esta clausura de muchas instituciones de índole religiosa, se cierra el Colegio de Niñas de la Caridad y Vizcaínas recibe a las niñas y a sus patrimonios. De ahí vienen estas 2 obras que son de un autor del siglo XVII, y estas otras vienen del Colegio de San Miguel de Belén, que más tarde, cuando expulsan a las mujeres, lo hacen en la cárcel de Belén o la cárcel general. De las Mochas. Exactamente. Belén de las Mochas aquí. Esta es una serie pictórica de escenas de la vida pública de Jesucristo. ¿Y cómo pasan al colegio? O sea, ¿aquí reciben a esas mujeres? Exactamente. El colegio se salva de la clausura y digamos que se ve beneficiado a nivel de acervo porque traen sus patrimonios estas mujeres, tanto al archivo histórico como esta colección artística. Hay unas piezas, es que de verdad son sobrecogedoras. El manejo de la luz aquí, en el rostro, es una maravilla esto. Esta es José de Ibarra, otro de los grandes. Claro. Sí, nada más las manos, la manera en la que maneja la expresión, el contraste con la sombra, es una verdadera maravilla. Esta la restauramos el año pasado, que el museo cumplió 25 años. Se recuperaron diversos elementos como el resplandor. No estaba en esa condición actual. Le habían hecho un repinte a modo de rayos muy llamativos. Y bueno, también tenemos gran presencia de imágenes marianas, porque pues la Virgen era el mayor ejemplo de virtud para una mujer. Entonces, siempre tener ese
ese referente era muy importante. Aquí está un Miguel Cabrera, que es la Madre Santísima de la Luz o la Virgen de la Luz. Y esta obra es la que les comentaba, que con la restauración se encontró la firma del autor. Está aquí a modo de veladura. Es Nicolás Rodríguez Juárez y este es un haber efigio verdadero retrato. Se trata de una pintura que retrataba una imagen devocional, imagínense el Señor de Chalma, se contrataba un artífice que la fuera a pintar y esto se convierte en un documento. Aquí esta Virgen de la Caridad que venía del colegio, no llegó la imagen escultórica de bulto, digamos, y sin embargo esto es una representación de cómo Nicolás Rodríguez Juárez la encontró en un momento dado. Es increíble. Se han hallado los contratos de trabajo de Rodríguez Juárez, de todos estos, José Ibarra, etcétera, y hablan de cómo era de los aprendices de pintor que se tenían que contratar por 8 años para formarse, despedirse de su familia y venirse a un taller tal vez como el que vimos ahí, para empezar a moler los colores, empezar preparar pinceles, a hacer los trabajos muy básicos, y le tomaba, digamos, un aprendizaje de 8 años para empezar a hacer ya tareas específicas que le encomendaba el maestro, o convertirse en una especie de oficial. Entonces consagraban una vida entera, procesos de 20 años de aprendizaje para llegar a hacer lo que el maestro hacía. Y creo que llama la atención que tengan pues tantas de estas firmas reunidas, porque creo que nos habla pues de la prominencia de estas familias vascas que donaban al colegio. Sí, no escatimaban en el adorno del colegio. Si nos podemos detener en esta sala, aquí ya estamos al final del 19, ya Porfiriato. Porfirio Díaz fue un presidente súper apegado al colegio, le encantaba venir a entregar los diplomas, y venía un diplomático lo traía vizcaínas, y también usó vizcaínas como una suerte de piloto. Probaban aquí planes de estudio que, si funcionaban, se implementaban a nivel nacional. Entonces, bueno, pues estamos siguiendo las sombras de estos personajes femeninos de la historia de México, estas hijas de la historia que nos falta mencionar. Y de repente, sorprendentemente, Isabel nos cita en Los Pinos, este lugar que estamos justo donde estuvo el rancho de la hormiga, o el rancho La Hormiga, que no tenía nada de hormiga porque abarcaba Polanco, Anzures, Las Lomas, era una extensión inmensa, había pertenecido a los Rincón Gallardo y fue adquirido por Pablo Martínez del Río, este médico al que le debemos la introducción de la anestesia en México. Este señor, imagínense, desde sacar una muela hasta hacer una amputación, lo que era la era del dolor en el mundo. Claro. Todo esto lo tenías que hacer pues con un traguito de tequila y mordiendo un cinturón para aguantar que te serrucharan la pierna, o para que te sacaran, incluso para, imagínense, las salas de tortura, que eran los lugares, primero las peluquerías, y luego las barberías, y luego las salas de los dentistas, donde se echaban todo pues a valor mexicano, pues, para decirlo de alguna manera. Y el doctor Martínez del Río introduce esto, y al mismo tiempo comienza a gestar o amasar una fortuna que es inmensa. Decían que esta es La Hormiga porque era la propiedad más pequeña de la familia Martínez del Río, que allá en el norte había amasado una fortuna inmensa. En el Porfiriato. Pues, ¿qué tiene que ver con las hijas de la historia, la familia Martínez del Río y el rancho de La Hormiga y Los Pinos? Pues bueno, justamente está vinculada a la última de las mujeres que están en esta obra que estuve realizando para encontrar un poco esa voz femenina, Héctor Beca, como lo dijimos en otros programas. Es muy interesante que la historia de México escuchemos esa otra parte, ese otro protagonismo que tuvimos las mujeres desde siempre. Y una mujer que nace en el norte, María Dolores Asúnzolo y López Negrete. ¡Qué apellidos! ¡Qué apellidos! Sí. ¡Qué abolengo! Y además se va a emparentar con toda esta familia que tú mencionas, Héctor, con los Martínez del Río. Hay otro Martínez del Río. López Negrete, ¿sí? Es
es una familia de abolengo virreinal. Virreinal. La mamá se daba el lujo de tener sus tertulias en casa y enseñaba ya con 2 copitas de Jerez, enseñaba todo el árbol genealógico, se daba el lujo de con documentos llevar toda su alcurnia. Han de haber sido esas tertulias. Lo hacía, lo cuenta Dolores en sus memorias. Su mamá entretenía a la gente encontrando los parientes hasta el virreinato. Entonces nace María de los Dolores, hija de Asúnzolo, director de un banco en Durango, y de esta mujer López Negrete, también dueños nada más y nada menos del Canutillo, y la vida de Dolores va a estar vinculada a la historia de México. Pancho Villa. De Pancho Villa. Es ahí donde él empieza la venganza de la violación a su hermana en esta hacienda del Canutillo. ¿Es un Martínez del Río? No, es de los López Negrete, de la mamá. De los López Negrete. Y ocurre en la hacienda de Canutillo. Exactamente. Y por eso la persecución y ellos tienen que huir. Así es, ella es, la mamá la esconde en unas canastas y la trasladará a la Ciudad de México, donde tienen un pariente también importante en la historia de México. Panchito, el tío Panchito, sí. Francisco Ignacio Madero. Era tanta la dicha que me poseía, que me eché en sus brazos. Y nos besamos. Pero no solo en esa parte política, realmente podemos decir que Dolores del Río nace en una familia que es realeza artística, ¿no? O sea, su mamá está emparentada con Andrea Palma, claro, está emparentada con Ramón Novarro. Sí. Perdón, Ramón Novarro. Ramón Novarro. Ramón Novarro. Por parte de su papá está emparentada con el escultor Ignacio Asúnzolo, con la promotora de arte María Asúnzolo. O sea, realmente es una familia que tiene abolengo y tiene este tema aristocrático, pero también es una familia creativa, es una familia artística, y ella de alguna manera también hereda eso o se empapa de ese ambiente, ¿no? Yo creo que le venía, muy bien lo dices, Beca, le venía en la sangre, porque cuando llega a la Ciudad de México, entonces lo que hace la madre es meterla a clases de baile. Hay que hablar de algo muy importante en el personaje, en la personalidad de Dolores. Ella no se sentía una mujer bella, no se sentía una mujer linda, porque tenía este estereotipo y esta carga que incluso la mamá y la familia le decían que era, pues, prietita. La prietita. Imagínate qué sorpresa que les dio la prietita. No, la sorpresa que les dio la prietita. Entonces empieza a tomar clases de baile español, y es ahí donde cruzará su destino con Martínez del Río, que le llevaba muchísimos años. Se conocen en una fiesta. En un montaje, en una obra de teatro. Exacto, papeles, sí. Exacto. Ella era Rosaura y él es Pierrot. Él le llevaba muchísimos años. Casi 20, ¿no? Casi 20. Ella tendría unos 17, 18. 16 cuando lo conoce, 38. Imagínate la diferencia de años. Entonces, yo creo que ella se enamora del intelecto, yo creo que ella se enamora un poco, pues, del refinamiento, ¿no? Exactamente, del refinamiento. Así como que un intelectual era. No, el hermano sí. No, pero bueno, sí el hermano Pablo Martínez del Río, como ¿no? Una beta creativa un poco también. O bueno, lo buscaba él, ¿no? Sí, era un hombre muy de mundo, ¿no? Mientras a los otros se le daban las cosas naturalmente. Sí, él lo buscaba. Y no se él tenía que meterse al gimnasio mental 8 horas al día para tratar de buscar algo. Sí. Efectivamente, se casarán en esta propiedad que hablabas, Héctor. Ellos tenían propiedades en Krill, en Chihuahua, y la propiedad más pequeña que adquieren de un Rincón Gallardo ya muy venido a menos fue esta, y le ponen la hormiga por pequeñita, ¿no? Y había un pequeño chalet que estamos afuera, no es el original porque obviamente después con los ajustes que hizo el presidente Lázaro Cárdenas, ya no está, digamos, ese chalet en este terreno muy cerca de Molino del Rey, un lugar también lleno de historia. Fíjense cómo esta hija de la historia está vinculada a acontecimientos tan importantes, ¿no? de nuestra historia. Se casan aquí para después ir a Nazas, a una de las propiedades de Martínez. Se casan en este lugar. Se casan en este lugar en 1921. Debemos imaginar una boda absolutamente suntuosa. Sí. Por parte de dos familias acomodadísimas, en un rancho a las afueras de la ciudad, antes de que se desarrollen las lomas, antes de que se desarrolle Polanco. Había que atravesar, yo creo que no sé si existiría lo que se llamaba Calzada de la Exposición en ese tiempo, que luego se llamó el Paseo de la Reforma. Habría un camino que conducía hacia este lugar, o había que tomar
la avenida Chapultepec para tomar el Camino Real a Toluca, que hoy llamamos Constituyentes, Así es. para llegar hasta este lugar. Entonces se hace una boda en medio de un ambiente paradisíaco. Este es el mismo ambiente que nos está acompañando, y tenemos que imaginar, pues en 1921, la moda de las mujeres, sí, la moda de los caballeros, la música, sí, lo que se oía, probablemente todavía había ecos de valses, y comenzaban a llegar los nuevos ritmos estadounidenses, el jazz, sí, claro, etcétera. En ese cruce de cosas se da este matrimonio en este lugar. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Distrito de Columbia. Colapso de la línea 12 del metro. No, una sociedad que no está acostumbrada. Los sujetos robaron un automóvil. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9.1. Como seguro médico, dental y también planes de seguro. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. De la ciudad de Victoria, Tamaulipas, una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren terminó. Me recibes y te recibo. ADN 40, siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el quehacer de informar. Es afinar la escucha y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo ha evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social, es debate y opinión sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Y siempre desde el lugar de la noticia. Porque lo que usted ve en la pantalla todos los días no se puede hacer solo, se hace con un gran equipo. Colaborar de aquí para allá, pero también de allá para acá. Hoy quien demanda información, quien consume información, quiere interactuar, recrear, enriquecer las noticias. Las historias de la realidad que usted quiere, requiere y necesita todos los días, a todas horas, para estar informado. De no olvidarnos de lo que hacemos y para quién lo hacemos. Cuando uno se decide a dejar de tratar de cambiar al mundo para tratar de entenderlo, invariablemente sucede lo mejor. El periodismo hoy en día es adrenalina, es velocidad, es dinamismo, es multiplataforma. Es tener el privilegio de enriquecer nuestra existencia a través del otro. Y es ejercer la libertad más valiosa que tenemos, la libertad de expresión. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN... Estamos en un lugar que pues ha cambiado decisivamente en la Ciudad de México de los años en los que estamos hablando, cuando allí se encontraban los baños Jordán, donde entrenaron los grandes campeones de la edad de oro, de la primera edad de oro del boxeo mexicano. A mí me alucina ponerme a pensar que esto era una plaza que fue cortada. Ahí está la fuente, estaba esta capillita y era una plaza cerrada donde había pues todo lo que hay en los alrededores de una plaza que fue cortada y ensanchada para que pudieran pasar lo que fue San Juan de Letrán. ¿Y cómo se llamaba a partir de este momento hacia allá? Niño Perdido. Niño Perdido. Lo único que queda tal vez
en pie de esos años, aparte de la fuente se la llevaron, pero aparte de esta capilla, es el emblemático Hotel Virreyes, que por la cercanía con el lugar donde entrenaban los boxeadores y porque tenía, según entiendo, una mesa de billar que era muy concurrida, o eso leí con García Riera, porque dice García Riera que vio jugar billar a Kid Azteca aquí y que nadie tiraba como él y nadie agarraba el cigarrillo con la misma elegancia con la que lo hacía el gran Kid Azteca. No sé realmente no sé lo del billar. Lo que sí sé es que en este lugar se reunieron algunos de los grandes boxeadores de los años 60, como Ultiminio Ramos, como Mantequilla Nápoles, Baby Luis. ¿Y por qué? Porque aquí se hospedaba Cuco Conde. Cuco Conde, un empresario cubano que se había dedicado a ser apoderado. Es la primera vez que yo escuché hablar de un apoderado y no solamente de un manager en los boxeadores. Había la tradición de que cobraba desde el 33% famoso, que cobraba, por ejemplo, el Cuyo Hernández. Para los managers era el 33%. El 33%. Y había muchas críticas, decían, ¿por qué se roban el 33%? Y decía el Cuyo, pues porque le doy de comer, porque le doy de vestir, porque lo dirijo en los entrenamientos, porque veo su alimentación, veo que no se desbalague. Le pago hasta las llamadas de larga distancia cuando vamos a pelear fuera, que quiere hablar con su familia, y últimamente, si no quieren pagar el 33%, pues váyanse con otro, ¿no? Había algo más, si quieren nos vamos por este lado, había algo más que un boxeador, Beca, eso era una inversión, es decir, de tantos boxeadores que llegaban, a los managers les cobraban una pequeña cuota, ¿cuántos realmente lograban figurar? Aquí era la recepción, aquí estaban unos grandes sillones muy elegantes. Este era uno de los hoteles más bonitos y más elegantes que había. Entonces... ¿De qué año es esto? ¿El Hotel Virreyes? 30, 40. Sí, 30, 40. Por la arquitectura... Sí, neocolonial, ¿no? Sí, más o menos. Y aquí venían Cuco Conde con su séquito, Kid Rapidez, que era el entrenador, el manager, Mantequilla, Ultiminio, muchos otros boxeadores, pero también venían, y eso era muy padre, un grupo de periodistas especializados en box. Aquí se reunían para platicar con los boxeadores, para tomar un trago. Víctor Cota, Ramón Márquez, de los más jóvenes Ernesto Castellanos, José Luis Camarillo, boxeadores que eran sumamente respetados, porque en aquella época que ni la radio ni la televisión pesaban informativamente para este deporte, yo creo que para nada, era la prensa escrita. Claro. Es decir, ser un escritor, ser un periodista de un periódico como el Esto o La Afición o el Universal, era una credencial para entrar prácticamente a cualquier lado. Y se me olvidó decir, ahora que estábamos viendo los Jordán, que atraían tanta gente que incluso a algunos aficionados les cobraban para ver los entrenamientos. ¿Sí? Quienes no podíamos pagar porque éramos cuando chiquitos. el Ratón Macías no cabían. No, se subían en tarimas, en el techo, en todas partes, para poder ver los entrenamientos. Aquí también estuvo Rubén Olivares, primero con el Cuyo, y después, cuando ya no lo soportó el Cuyo, se lo dejó a Lupe Serrano, que Lupe Serrano había trabajado antes con Lupe Sánchez, y los tres eran el trabuco de los managers en México: Lupe Sánchez, Lupe Serrano y sobre todo Cuyo. El Cuyo fue el más importante de todos. Hola, Pablo. Es la 24. Pablo, gracias. Bienvenidos. Gracias por recibirnos. Encantado, es un placer. Se siente uno entre tus dedos helados. No, es que, bueno, cierto escalofrío. Nada ha cambiado, efectivamente. Hay cosas que proceden ya de nuestros días, pero básicamente la casa se conserva
como debió haber sido originalmente, Pablo. Bueno, tú hiciste un trabajo de remodelación. Yo hice un trabajo de remodelación. Cuando yo llegué aquí, la casa se sentía más bien ya vieja. Había un piso naranja, como del aeropuerto antiguo de la Ciudad de México. Había un repellado aquí con textura bastante feo. Entonces, en realidad, los pisos todos son nuevos, la iluminación toda es nueva y casi todos los acabados también. Busqué y me informé con varios arquitectos de cómo tratar de recuperar algunos detalles de la época que ya se habían perdido y pues a lo mejor también dejarle un toquecito moderno. Ya. Esto es de la época. Esto es de la época. Así estaba la casa, con este arco. A lo mejor se cerraba de aquí de alguna manera. No, este espacio estaba. Lo que no estaba era este saque de aquí, este muro de ladrillo expuesto. Este acabado de aquí tampoco era, era más parecido al que está de aquel lado. Oye, pero se ven detalles bonitos. Pero son como detalles, sí. Y las fotografías tuyas, ¿verdad? Esas fotos son tuyas. Las fotografías son mías y de otra roommate que también vive aquí, que también es artista, como esta pintura de aquí. Estas de aquí arriba son mías, sí. Yo estudié una licenciatura en Bellas Artes, en realidad. Entonces soy artista y fue con especialidad en fotografía. Entonces, me dedico a muchas cosas en el mundo del arte, incluyendo hacer tours por espacios como este, que creo que Beca ya... Sí, Ruta de Arte y Cultura, un proyecto padrísimo. ¿Esta lámpara qué? Esta lámpara es otra. Estaba otro candelabro, este me lo prestaron en realidad, y me encanta, es un poco más grande que el que estaba, pero sí, en realidad toda la iluminación es nueva. Bueno, vamos a tratar de imaginarnos que nada ha cambiado en realidad, la sala debió estar aquí. Sí, traté de algunas fotografías, ahí había un piso de madera que traté de recuperar que ya no estaba, y a partir de algunas fotografías sí intenté recuperar algunos detalles que sé que estaban pues más o menos cuando vivía aquí Francisco Tario. Así es. Había un piano que tocaban, que incluso él mismo tocó, y en las grabaciones que Alejandro pudo rescatar, ese piano debería haber estado en este lugar. Sí, ¿no? Sí, como en este nicho. De alguna manera, tal vez colocado aquí para que quien tocaba se pusiera de esta manera. La sala, pues, era algo muy parecido, es la sala que visitó Octavio Paz, donde se sentaron Octavio Paz, Elena Garro, ¿quién más? Bueno, recuerdo a Rosenda Monteros, muchos de los contemporáneos. Antonio Peláez, el pintor, era hermano de Francisco Tario, Francisco Peláez Tario. Y él traía muchos amigos pintores también, ¿no? El comedor, pues en la zona del comedor. Manolete, por ejemplo, aquí también fue grabado y cantando canciones borrachos. No, decían que ebrio, ¿no? Borracho. Sí. Algo de la burra que tocaba la guitarra. Aquí hay una cosa que me llamó mucho la atención. Bueno, aquí imaginemos el comedor de la familia, la cocina, como en todas las viejas casas de la Condesa. Y en este patio ahora ya hay un muro que impide la vista de lo que era la casa de atrás. Pero alcanzamos a ver de la escalera para abajo es el muro original de la casa, y entonces de manera que podía uno ver tal vez lo que ocurría ahí, y era ahí donde Octavio Paz y Elena Garro se paraban a ver cuando oían las voces, etcétera, lo que estaba ocurriendo en los alaridos cuando estaban grabando Drácula, y en las mañanas cuando aparecía esta visión deslumbrante que era Carmen Farrell. Sí. Vamos a ver aquí, mira, Alejandro nos separó algunas cosas. Bueno, me gusta mucho este espacio de acá. Digo, lo identifiqué luego porque es sí. No sé, mira, en arquitectura no sé cómo se llama esta especie de ventana interna, pero claramente está ahí retratada. Esta de atrás, sí, claro. Es que aquí está el cuadro, sí. No sé si alcanzamos a ver, sí. Adelante, es decir, Carmen se coloca de este lado, se coloca aquí. Sí. Así es. Y aparece retratada. ¿Sabemos quién tomó la foto? Pues debe ser el mismo Tario. El mismo Tario, seguramente, ¿no? Entonces, bueno, pues son imágenes de la casa y ahí aparece. Identifico este espacio, además ahí vemos la belleza de Carmen, ¿no? Sí, no hay muchas fotos internas más que estas y se identifican algunos espacios, ¿no? Pero hay una carta que escribe Elena Garro donde recuerda esas apariciones matutinas de Carmen Farrell. Es una carta muy triste porque le escribe Elena Garro cuando muere Carmen. Entonces, es para dar el Carmen pésame. muere muy pronto, ¿verdad? Muere en el 67. Sí, bastante joven, repentinamente. Entonces, Elena Garro recuerda lo que eran esas apariciones en la mañana, recuerda lo que eran las reuniones aquí,
dice que era un tiempo de juegos, un tiempo de juventud. Y es de mucha nostalgia la carta sobre ese momento, ¿no? Muy bien. Pablo, tú nos contabas que cuando se estaba haciendo la remodelación, quienes estaban trabajando en ella decían que oían pisadas, que oían ruidos, que es un espacio, una casa de fantasmas. Tú le llamaste un lugar de fantasmas. ¿Por qué no nos cuentas un poco esas historias? Claro, con mucho gusto. Pues cuando estaba la casa vacía y solo estaban aquí los trabajadores, desde los primeros días me decían, oye, ¿tú estuviste aquí anoche? O escuchábamos pisadas. Y lo tirábamos de broma como los fantasmas, pero poco después llegaron unos estudiantes de Lina y me enteré de la historia y les platiqué, y entonces de verdad les dio mucho miedo que aquí estaba el fantasma de Octavio Paz o de Francisco Tario o de alguien de ellos. Ya, o sea, y podían ser ruidos de las casas vecinas. Pues yo escucho hoy ruidos del vecino y los identifico como ruidos del vecino. No sé si en esta ciudad se escucha eso, imagínate en 1943 los alaridos, claro, cuando estaban grabando Drácula.